Hola, buen día. Mi nombre es Marcelo Dotti, trabajo en Genexus Consulting y a continuación voy a contarle mi experiencia trabajando en usabilidad y diseño para Smart Devices. Para eso voy a comenzar hablando de las pautas de diseño de Google, de tres aspectos importantes que en ellas se mencionan, que son impactar al usuario, simplificar el uso y empoderar al usuario. ¿Cómo podemos lograr entonces impactar al usuario con nuestras aplicaciones? Bueno, primero que nada tenemos que comenzar por dar una buena impresión. Para eso es importante cambiar los temas y layout por defecto que Genexus define en nuestras aplicaciones. Si nosotros lo que le vamos a presentar al usuario que vamos a tener es un layout como este, donde todo el tema y la apariencia es monótona, no se distinguen las distintas secciones de la aplicación y la información que se contiene en la grilla no muestra claramente cuáles son los datos más importantes de la misma, el usuario se va a sentir un poco confundido con lo que ahí encuentra. Por eso, simplemente modificando un poco el tema y cambiando de orden los atributos que encontramos en el layout, podemos lograr interfaces como esta, donde el usuario se puede sentir más cómodo e identificar realmente lo que es relevante. Por eso es importante, para ocasionar una buena impresión, no quedarse con lo que ya Genexus nos da, que por generalmente es funcionalmente correcto, pero visualmente podemos mejorarlo. En este caso, yo pasé de esta interfaz a esta otra por mi cuenta, sin necesidad de tener un diseñador. Obviamente, es muy recomendado que ustedes lo hagan con un diseñador con el cual pueden obtener pantallas mucho más atractivas y donde el usuario se va a sentir más cómodo. Otro punto para impactar al usuario es utilizar pantallas de inicio gráficas. Dado que la pantalla de inicio que genera Genexus por defecto tiene un fondo negro y un mensaje de cargando que al usuario le da una sensación de incertidumbre. Entonces imagínense ustedes, lo primero que hacen cuando cargan una aplicación en su Smart Devices, le aparece esta pantalla que le dice cargando, dependiendo de la aplicación, y la primera vez puede demorar varios segundos, a veces 30 segundos. Entonces los usuarios tienen incertidumbre si va a cargar o no y posiblemente salgan de la aplicación porque dice, no funciona, no anda, y ni siquiera llegan a probarla. Entonces ahí ustedes podrían estar perdiendo usuarios sin siquiera el usuario haber conocido su aplicación. Por eso es necesario que ustedes creen pantallas de inicio gráficas donde el usuario por lo menos ya pueda ir interiorizándose con su aplicación, diciendo, bueno, ya está cargando, ya tenemos algo conciso, y ver algo de la aplicación mientras espera que la aplicación se cargue o se configure si es la primera ejecución de la misma. Otro punto que tenemos que tocar y trabajar nosotros para poder impactar al usuario es la parte de la personalización. Cada vez más los usuarios buscan poder personalizar las aplicaciones que nosotros desarrollamos, ya sea cambiando colores o temas dentro de la aplicación, o bien puede ser, como en este caso, modificando los datos personales. Yo vi ya muchos comentarios en Google Play de usuarios que, por ejemplo, se quejan de que no pueden cambiar la fecha de nacimiento, algo tan básico como eso. Dejárselo por defecto sin que el usuario lo pueda modificar genera rechazo, y eso genera comentarios negativos en los markets de nuestra aplicación. No solo también tenemos que limitarnos a datos personales, como ya decía, pueden ser colores, temas de la aplicación para que distintas pantallas aparezcan de distintas formas, configurizado por los gustos del usuario, como a su vez también pueden ser datos operativos, como es en este caso, que se trata de una aplicación para el registro de los valores clínicos relacionados con la diabetes, donde nosotros le permitimos al usuario definir los distintos tipos de insulina que el usuario va a utilizar. De esta forma, el usuario se evita que cuando vaya a ingresar un registro de insulina tenga que recorrer una lista que contiene todos los tipos de insulina existentes. De ese modo, el usuario va a poder trabajar de forma más cómoda y no tener una lista enorme que cada vez que va a ingresar un registro va a tener que recorrer. Por eso es importante que el usuario pueda parametrizar nuestra aplicación y personalizarla a su gusto. Otro punto importante para poder impactar al usuario es adelantarnos a lo que el usuario busca, o sea, conocer lo que el usuario va a intentar hacer. ¿Por qué? Porque de esta forma el usuario va a evitar pasos dentro de nuestra aplicación. Si sabemos que el usuario, por ejemplo, quiere hacer un ingreso de registro de glucosa y que en el último registro ingresó un valor determinado,
ya podemos inferir ese valor y los datos correspondientes para el próximo registro, de modo que si el usuario, el valor coincide, no tenga que estar ingresando cada uno de esos datos. De este modo el usuario va a ahorrarse pasos y va a hacer mucho mejor el uso de nuestra aplicación por parte de él mismo. A su vez, también tenemos que permitir que el usuario pueda modificar esos valores. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que adelantarnos a las preferencias que el usuario va a tener, pero por otro lado, no tenemos que adivinar lo que él va a hacer y dejar fijo eso o nada. No, tenemos que permitir de forma fácil que el usuario pueda cambiar en caso de que sea necesario. Otro punto a destacar, ya pasando a la parte de simplificar el uso, es crear accesos rápidos a las funcionalidades más importantes de nuestra aplicación. Por lo general, las aplicaciones para Smart Devices tienen una cantidad de funcionalidades acotadas, dentro de las cuales podemos distinguir grupos de funcionalidades más importantes y menos importantes. Por eso es que es necesario esas funcionalidades tenerlas en cuenta a la hora del diseño, para que no pasen cosas como esta, donde por ejemplo yo quiero ingresar un registro de glucosa, tengo que estar yendo a una pantalla de registros, para después llegar a la pantalla donde tengo el trabajar con registro de glucosas. Sin embargo, nosotros podemos directamente crear un layout donde tengamos en la pantalla inicial ya el trabajar con los registros de glucosa, que es la parte esencial de esta aplicación, en cierta forma. Y a su vez, las otras funcionalidades, como por ejemplo la consulta de los alimentos y el registro de insulina, tenerlos también a mano. De esta forma, el usuario tendrá un acceso más rápido sin necesidad de estar navegando por distintas pantallas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos que tener a la menor cantidad posible de touch las funcionalidades más importantes para el usuario, porque así el usuario no tiene que estar navegando como que si fuera un sistema web y perdiéndose en toda la navegación. Es mucho más cómodo tener el acceso más inmediato. Una aplicación que lleva esto al extremo es esta aplicación que se llama Flyplane, que busca los horarios de los distintos vuelos. Para esto, la pantalla inicial de la aplicación es muy simple. Lleva directamente a la funcionalidad para la que está hecha. Ni siquiera tengo que buscar en un menú, ni poner el número de vuelo en unas opciones. Directamente la pantalla es, pongo el número del vuelo, busco y ya me trae la funcionalidad. Sin tener un dashboard que diga buscar vuelo o buscar al aeropuerto. No, la funcionalidad principal es buscar el vuelo y inicialmente en nuestra aplicación comienza por ahí. Por otro lado, para simplificar el uso, lo que tenemos que buscar también es reducir y organizar los atributos y los controles que tenemos en pantalla. Ya todos sabemos que para los Smart Devices estamos limitados a la cantidad de atributos que podríamos mostrar en pantalla, ya que la mayoría tiene una pantalla acotada en tamaño. Por eso es muy importante, en el caso que tengamos pantallas con demasiados atributos y con scroll, como es en este caso, que esto resulta muy incómodo para los usuarios, tratar de agrupar estos atributos y sacar atributos no deseados, como por ejemplo el detalle, en este caso, y crear pantallas más simples y ordenadas, como es la siguiente, donde el usuario se va a sentir más cómodo. Porque en la pantalla anterior, donde nosotros tengamos que ingresar los datos y estar scrolleando, no vamos a saber a veces qué pusimos arriba o qué no, y vamos a estar salvando algo que de repente puede estar incompleto. Otro punto importante a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestras aplicaciones es hacer navegaciones simples dentro de nuestra aplicación y tratar de orientar al usuario mostrando dónde se encuentra en cada momento. Por ejemplo, en este caso, que se encuentra en la pantalla de datos generales, tener una marca indicando que el usuario se encuentra ahí y que está dentro de la parte de configuración. Como a su vez, cuando vamos a crear algún tipo de registro, indicar en el action bar qué tipo de registro es el que vamos a crear. Ya que GeneXus, por defecto, cuando vamos a dar de alta un registro, ese mensaje de la descripción lo infiere del atributo descripción de la entidad que estamos creando. Entonces, muchas veces si dejamos esto por defecto, nos va a aparecer ahí vacío y el usuario va a estar creando un registro que dice, no tengo idea qué estoy creando realmente, porque no, en la pantalla no está claro qué es lo que está dando de alta. Otro punto importante es reducir la utilización
de textos y botones, sustituyéndolo por imágenes cognitivas que cumplan la misma funcionalidad dentro de la aplicación. Por ejemplo, nosotros para mostrar los valores de los registros de glucosa e indicar si ese registro está mal o no, podemos indicar con una palabra acá diciendo OK o mal. Sin embargo, para el usuario luego darse cuenta de si el registro está bien o está mal, va a tener que leer línea a línea el valor que está en ese registro. Sin embargo, si nosotros utilizamos esas imágenes, a un simple golpe de vista el usuario puede identificar sin necesidad de estar mirando línea a línea si el valor está bien o mal. Por eso es importante utilizar tanto imágenes cognitivas para mostrar estados dentro de la aplicación, como también en el Action Bar para mostrar distintas funcionalidades. Antes esto lo podíamos realizar con un botón que era modificar, que decía modificar, pero es mucho más simple y reducido utilizar imágenes cognitivas que indiquen la funcionalidad que el usuario tiene disponible en esas partes de la aplicación. Bueno, por último, en la parte de diseño, una de las cosas que nos pide Google es que tratemos de empoderar al usuario innovando y trascendiendo las fronteras de la aplicación, haciendo sentir al usuario un experto en lo que está haciendo. Por ejemplo, en esta aplicación, que la funcionalidad principal es tomar una fotografía, los diseñadores de esta aplicación a su vez agregaron funcionalidades opcionales por el cual el usuario puede tomar distintos tipos de fotografía con efectos, con el simple hecho de apretar un botón y ya la fotografía sale con el efecto deseado, sin necesidad de conocer nada de fotografías previamente. A su vez, GeneXus en este sentido nos ayuda a pila, no tengo una imagen de esto acá, pero en cuanto a lo que es empoderar al usuario y trascender las fronteras de la aplicación, con la adopción de dominios en la Evolution 2 que permiten, como por ejemplo el dominio address, que permite visualizar en un mapa, saliendo de la aplicación, el domicilio que tenemos ingresado, o por ejemplo, hacer una llamada desde nuestra aplicación si tenemos un dominio del tipo phone. Bueno, a continuación voy a hablar también un poco de lo que es la usabilidad y por qué es importante la usabilidad. La usabilidad es muy importante porque es, en cierta forma, una medida de calidad de uso que tiene nuestra aplicación, y esta medida impacta directamente en los ratings, comentarios y posteriormente en las ventas que podamos llegar a tener de nuestra aplicación. Por eso es importante saber cómo probar la usabilidad de nuestra aplicación y medir en cierta forma qué tan usable es y qué tan no. Para eso lo que tenemos que hacer es seguir tres factores importantes: evaluar el diseño de la aplicación, la interacción de nuestra aplicación y la experiencia de usuario de la misma. Bueno, a continuación voy a pasar a hablarles un poco de cómo podemos testear el diseño, por ejemplo. Para testear el diseño tenemos que comenzar por los layouts y ver de que todos nuestros layouts mantengan una uniformidad dentro de la aplicación, de forma que el usuario, cuando vaya de un layout a otro, no se confunda y no piense como que está en otro lado y todas las cosas estén en el mismo lugar, para hacerle más cómodo el trabajo dentro de la aplicación. Por otro lado, una de las cosas que tenemos que probar es cómo se adapta nuestro diseño a las distintas resoluciones y tamaños. Parece algo tonto, pero es muy importante, ya que no es lo mismo cómo se puede visualizar nuestra aplicación con una resolución grande en un dispositivo de 4 pulgadas a cómo se puede ver en un dispositivo de 2.5. Y una experiencia personal en este sentido es la aplicación que yo mostré anteriormente. La diseñé pensando, trabajando en Android 2.1 y lo probé con distintas resoluciones y tamaños y me funcionó bárbaro. Dije, ya está pronta. Sin embargo, omití probar el sistema operativo. Cuando fui un día antes de poner en producción, se la mostré a un compañero que es diabético y se la di para instalar. Él tenía Android 4.0 y cuando la vimos era totalmente inusable, ya que los temas entre un sistema operativo de Android y otro a veces varían, y la variación con Android 4.0 es demasiado grosera. Entonces la aplicación quedaba totalmente inusable por el usuario final y tuve que volver atrás y rediseñar la aplicación para poder adaptarme a este sistema operativo. Por eso que les recomiendo probar no solo distintas resoluciones y tamaños, sino también distintas versiones del sistema operativo, como a su vez distintas versiones de distintos fabricantes. Como ya saben,
HTC, tanto como Samsung, a veces cambian algunos controles de usuario dentro de las versiones del sistema operativo. Por otro lado, otro punto importante que tenemos que testear dentro del diseño es la navegación que nosotros vamos a tener en la aplicación, tratando de que la navegación sea lógica, que vaya a las pantallas correspondientes y que a su vez sea simple y entendible por el usuario. Otro punto para testear dentro del diseño es la posición de los iconos, tratando de que la posición sea la adecuada y que la funcionalidad que en los iconos se refleja es la correcta. Por ejemplo, si tenemos la lupa de buscar, que cuando hagamos buscar realmente ejecute esa acción, ya que si el usuario tiene una lupa de buscar y hace otra acción, no se va a sentir muy cómodo con eso. Por último, en la parte de diseño lo que tenemos que ver y controlar son los textos, controlar la gramática y la ortografía de los mismos, como a su vez también el tamaño, ya que podemos usar distintos tamaños, pero siempre manteniendo la misma uniformidad dentro de nuestros layouts, ya sea si usamos un tamaño para el título, mantenerlo en todos ellos. Por otro lado, algo importante a probar, que a veces nosotros nos cerramos a utilizar emuladores y lo dejamos por afuera de nuestro desarrollo de las aplicaciones, es la interacción de nuestra aplicación probada en distintos dispositivos, ya sea para ver el touchscreen, la sensibilidad del mismo y cómo queda el ingreso de datos variando un poco los distintos dispositivos. Por ejemplo, yo en mi dispositivo probé una aplicación, anduvo bárbara, el ingreso de datos funcionó correcto, pero cuando fui al dispositivo de mi madre, por ejemplo, no fue lo mismo. Poco más necesitaba un cincel para poder ingresar los datos de forma correctamente y eso no es deseado dentro del desarrollo de nuestras aplicaciones, ya que para los usuarios pueden impactar negativamente. Por eso, siempre que vamos a desarrollar una aplicación y conocemos los distintos tipos de dispositivos que pueden llegar a tener nuestros usuarios finales, es importante testear en ellos directamente y no solo utilizar emuladores para esto. Otra cosa importante a ver en la parte de interacción, que tampoco podemos ver con los emuladores, es cómo reacciona nuestra aplicación ante el sensor de rotación. Por ejemplo, si cambiamos la posición de nuestro celular, ver si la aplicación se adapta correctamente o se tranca o deja de funcionar. Entonces eso es importante de testear y a veces no lo tenemos en cuenta. Por último, en la parte de interacción, algo que tenemos que probar también es los mensajes de alerta y de error que mandamos a los usuarios para que el usuario pueda comprender realmente lo que está pasando y no que quede perplejo por lo que nosotros le mostramos y no entienda lo que le estamos diciendo. Bueno, para finalizar con la experiencia de usuario, lo que tenemos que ver es el tiempo de despliegue en pantalla. Cada pantalla va a tener un tiempo de refresh cuando pasamos de una a otra. Lo que tenemos que testear ahí es la duración de la pantalla, la duración de despliegue de esa pantalla, porque no queremos que nuestras aplicaciones, ya que si son nativas, tengan la misma duración de despliegue, por ejemplo, que cuando navegamos en un browser y vamos de una pantalla a otra, ya que esto al usuario le puede ocasionar como que está perdiendo el tiempo. Y a su vez que la distribución lógica dentro de las pantallas sea correcta. Si tenemos, por ejemplo, un formulario donde tenemos que ingresar nuestros datos personales, no poner primero el sexo y después el nombre y el apellido. Otra de las cosas que tenemos que probar en la experiencia de usuario son las acciones encadenadas. Ver que estas acciones sean correctas y comprensibles por el usuario, de modo que el usuario no se confunda y termine no utilizando la aplicación por esto. Si tenemos una barra de progreso, es muy importante que la sincronización con esta barra y la ejecución de nuestra aplicación sea adecuada, ya que si le decimos al usuario, bueno, va a demorar 5 minutos en procesar, que eso sea lo correcto y que no sean 10 minutos en vez de 5. Otro punto más a probar en cuanto a la usabilidad es la performance, ya sea el tiempo de ejecución de nuestras acciones, por ejemplo, si vamos a dar de alta un registro, que este no sea inadecuado. Y también cómo reacciona con la multitarea, trabajando con otro tipo de aplicaciones. Bueno, por último les dejo unos links de interés para los que quieran profundizar un poco más en el tema de diseño, ya sea en Android como en iOS, y un blog donde podrán ver cómo crear una aplicación móvil para distintos dispositivos.
Les recomiendo después la conferencia que sigue a continuación con Gonzalo, el cual nos va a presentar cómo poder subir una aplicación a los distintos stores. Bueno, muchas gracias. Les dejo mi mail y espero cualquier consulta de ustedes.